Señor presidente. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores de Santa Bárbara Sistemas que hoy, como cada día 10 desde hace 34 meses, se encuentran en una movilización ante la fábrica de Trubia. Se cumplen, como decía, 34 meses desde el despido de 650 trabajadores por parte de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas en España, bajo un ERE amparado en unas cuentas que primero se mantuvieron ocultas y que después fueron presuntamente falseadas. Y digo presuntamente de forma generosa. Dichas cuentas aportaban en un primer momento un resultado de 69 millones de euros de pérdidas. Sin embargo, la realidad era otra. Y es que las cuentas consolidadas que se presentaron 6 meses más tarde, en agosto de 2013, desvelaban una realidad bien diferente, pues apuntaban a unas pérdidas de 11.000 euros. Una operación que denota la voluntariedad de la empresa en ocultar deliberadamente a los tribunales una información que les impediría llevar a cabo el ERE supuestamente fraudulento del que hablamos hoy. Así lo demuestra el hecho de que los auditores registraran un informe en el registro de censores jurados de cuentas en diciembre de 2012, cuando rubrican el informe de auditoría el 13 de febrero de 2013, justo el mismo día en el que el Consejo de Administración firma las cuentas anuales. Curiosamente, el 14 de febrero, es decir, un día después, la dirección de la empresa inicia formalmente el ERE. Sin embargo, se ocultan las cuentas anuales hasta el 16 de agosto, fecha en la que se depositan en el registro mercantil. Se engañó, por tanto, deliberadamente a los tribunales para utilizar una información sesgada en favor de unos intereses que contenían un claro perjuicio para los trabajadores y los fondos públicos. Adicionalmente, se maquillaron las cuentas depositadas a través de precios de transferencia ficticios por servicios que o no se prestaron o presentan claros sobrecostes para quebrar económicamente a la filial asturiana. Ahora, esta misma organización, una potente multinacional con jugosos beneficios que intenta esconder para dar cobertura a cientos de despidos o para desviar el pago de impuestos en nuestro país, pretende que sean de nuevo los fondos públicos quienes carguen con los costes de un plan de formación para constituir una bolsa de empleo que pueda utilizarse para contratos relevo o posibles necesidades de plantilla. Señor consejero, queremos preguntarle cuál es la situación actual de estos planes formativos, qué han concretado con la empresa, si va a correr el Principado con los gastos cuando General Dynamics está trasladando fuera de España el patrimonio extraído de Asturias a través de precios de transferencia fraudulentos, si va a darse formación durante 2 años a personas que cuentan hoy con 58 años y que llevan 3 años parados, si cree usted que con 60 años van a ser contratados nuevamente en otras empresas. Su Gobierno y también el anterior han mirado de lado mientras se desmantelaba la fábrica de La Vega, se despedía a cientos de trabajadores por parte de General Dynamics y se convertía la fábrica de Trubia en un taller de soldadura, que es lo que ahora queda. Desgraciadamente, estamos habituados a ver ejemplos similares en Asturias. Grupos empresariales con cuestionables niveles éticos. Nuestro tejido empresarial parece haber sido pasto de oportunistas. Un tejido empresarial que está canibalizando al tejido empresarial modélico, el que realmente nos hace falta. Cada día los autónomos y las pymes asturianas se ven obligadas a competir con grandes grupos empresariales que se llevan las esperanzas de subvención, de contratación pública, de financiación o simplemente tienen un trato humano por parte de la Administración del Principado. Es en este punto donde nace su argumento comodín, consejero, y sabemos que nos dirá usted que el mercado imparte justicia económica y que así es el mundo de la empresa privada. Le ahorramos el trabajo de repetirlo, entre otras cosas, porque hablar de empresa privada es más que cuestionable cuando nuestros impuestos, los impuestos de todos los españoles, han ido a parar a los más de 150 millones de subvenciones para el equipamiento de los centros de producción de General Dynamics de España, a lo que hay que sumar todos los costes presentes y futuros que está acarreando el ERE y las supuestas soluciones formativas que con fondos públicos quiere desarrollar la empresa. La ciudadanía asturiana tiene derecho a sentirse engañada económica y socialmente por una empresa que, como tantas, utiliza el dinero de los impuestos para llevarse beneficios a paraísos fiscales, mientras que en los territorios en los que ha recibido fondos públicos acaba dejando un rosario de despidos y destrucción del tejido productivo. Le exigimos que no continúen por la misma senda. Nuestro tejido productivo se está destruyendo y un Gobierno comprometido con el futuro de esta tierra no se puede permitir limitarse a mirar de forma contemplativa cómo la peor cara del neoliberalismo económico se hace con nuestras fábricas, cobra nuestras subvenciones, se hace con nuestros contratos públicos, echa a nuestros trabajadores a la calle y desmantela nuestra economía para acabar haciéndonos esclavos económicos de otras latitudes sobre las que no tenemos derecho a voto. Ahora, señor Blanco, su Gobierno tiene un importante reto. Puede seguir sin hacer nada y dejar claro a cualquier grupo empresarial sin escrúpulos que Asturias es un territorio del que aprovecharse, o posicionarse con los trabajadores y defender un modelo empresarial responsable, un modelo de empresa que sea leal con los mismos ciudadanos
de los que recibe jugosas subvenciones. Dar ejemplo y emitir un aviso a navegantes con el caso de General Dynamics es mucho más que recuperar fondos públicos esquilmados de forma fraudulenta. Es mucho más que salvar decenas de puestos de trabajo. Se trata de advertir de forma contundente a los peores grupos de especuladores que Asturias defiende un modelo empresarial responsable y que, por tanto, se alineará con la gente para luchar contra las prácticas empresariales que dejan la ética a un lado. El tiempo se les echa encima.